Hola, el día de hoy hablaremos sobre las hipótesis. Veremos qué son, cuáles son sus principales características, cómo se clasifican, qué tipos de hipótesis existen, cómo se formulan y qué significa cuando decimos que se rechaza o acepta la hipótesis. Acompáñame. La hipótesis no es más que la respuesta tentativa a nuestra pregunta de investigación, y tenemos que tener en cuenta estas 4 cosas. Primero, la revisión de la literatura, el planteamiento del problema, los objetivos y la pregunta de investigación. Estas 4 características nos ayudarán para crear una hipótesis adecuada que no haya sido aceptada o rechazada anteriormente. Presenta 5 características principales. La número 1 debe referirse a una situación real, congruente con la teoría e investigación existente. La número 2, los términos deben ser comprensibles, precisos, concretos y operacionales. 3, la relación que se propone entre las variables debe ser clara, verosímil y poder someterse a prueba. 4, los términos en que se plantean las hipótesis deberán ser observables, medibles y contrastables. Y por último, al formular las hipótesis, es importante el definir los términos o variables que están siendo incluidos en ellas. A grandes rasgos existen 3 clasificaciones principales. Hay hipótesis descriptivas, hipótesis correlacionales e hipótesis de causalidad. Las descriptivas únicamente van a ser afirmaciones univariadas. Las correlacionales explica el grado y tipo de relación entre 2 variables. Va a haber una direccionalidad. Y la de causalidad, además de lo anterior, establece una relación de causa-efecto. Por otra parte, tenemos los tipos de hipótesis, que son 2. La hipótesis nula y la hipótesis alterna o de investigación. La hipótesis nula es aquella que no se cree verdadera y la cual será probada a través de la investigación. Se plantea con el propósito deliberado de ser rechazada y se le presenta con el símbolo de H0. El enunciado se plantea en términos negativos, es decir, no existe diferencia o no existe asociación entre las variables de interés. Por otra parte, la hipótesis alterna es aquella que se cree verdadera y la cual será probada a través de la investigación. Se plantea con el propósito deliberado de ser aceptada y se le representa con el símbolo de HA o H1. El enunciado se plantea en términos positivos, es decir, sí existe diferencia o de sí existe asociación entre las variables de interés. Pero ahora surge la siguiente pregunta: ¿cuál será la hipótesis que utilizaremos en nuestra investigación? ¿La hipótesis nula o la hipótesis alterna? ¿Cuál creen ustedes? Es correcto, vamos a utilizar la hipótesis nula. En contra de todas las probabilidades y muy seguramente de lo que ustedes respondieron, esta es la que se utiliza en la investigación. Veamos por qué. Como marca el dicho popular, el que busca encuentra. Esto quiere decir que nuestro cerebro está programado para buscar las cosas que estamos queriendo encontrar. De tal manera que si utilizáramos la hipótesis de investigación o hipótesis alterna, estaríamos de alguna forma sesgando nuestra investigación con el objetivo de encontrar aquello que estamos investigando. Por otra parte, si utilizamos la hipótesis nula, costará mayor trabajo el predisponer las respuestas para encontrarla. Por lo tanto, se disminuirán los sesgos en el estudio. Veamos la correcta formulación de las hipótesis. El enunciado no debe de iniciar con un verbo. Por ejemplo, existe mayor nivel de colesterol en el grupo de estudio en comparación al correspondiente del grupo control. Y por otra parte, el nivel de colesterol en el grupo de estudio es mayor al correspondiente del grupo control. En este caso, la que inicia con el verbo estaría de manera incorrecta. Otro punto para la formulación de hipótesis es que el enunciado no debe de incluir la relación de más de 2 variables a la vez.
Por ejemplo, el nivel de colesterol y la cifra de presión arterial sanguínea altos incrementan la incidencia de infarto. Por otra parte, el nivel de colesterol alto incrementa la incidencia de infarto. Si se fijan, en la primera utilizaron dos variables. Esto es incorrecto. El tercer punto para la formulación de hipótesis dice: el enunciado no debe incluir material irrelevante. Por ejemplo, porque los grupos de estudio y de control provienen del mismo estrato social, los cambios en el nivel de colesterol se deben a la intervención. Toda esa información que es irrelevante solamente logrará confundir a nuestro lector. Recuerda, es importante saber que no todos los estudios de investigación requieren planteamiento o verificación de la hipótesis, tales como los descriptivos o los exploratorios. Ahora que ya sabemos qué son y cómo se formulan, vamos un poco a la práctica. ¿Han escuchado la frase "por lo tanto se rechaza la hipótesis nula"? En todos los artículos es lo que queremos escuchar. Pero realmente, ¿qué significa esto? Al rechazar la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna, es decir, que hay una relación o diferencia entre las variables estudiadas. Esto quiere decir que la hipótesis nula fue falsa y por lo tanto la hipótesis de investigación fue verdadera. Por otro lado, una hipótesis que ha sido probada, ya sea que se acepte o se rechace, genera nuevo conocimiento que permite explicar fenómenos no comprendidos o problemas no superados. Así que no te estreses si no encuentras lo que esperabas encontrar en tu investigación. Para complementar la información de las hipótesis y en qué caso se rechaza o se acepta, te invito a que veas el video El valor de P. Si aprendiste algo nuevo, regálame un like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.